Bueno, estamos entonces. Vamos a nuestro tema. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ustedes ven mi pantalla? Sí, Sí, profe, profe. se ve. Sí, profe. Perfecto. Bueno, ¿qué tenemos para ver? ¿Con qué tema vamos a trabajar la clase de hoy? Vamos a trabajar con el tejido cartilaginoso. Nosotros dijimos la clase anterior qué era lo que vimos hasta ahora, no solamente la clase anterior. Vimos tejido epitelial, las dos formas de tejido epitelial, el de revestimiento y el glandular, y vimos el tejido conectivo. Ahora vimos que ese tejido conectivo tiene características totalmente diferentes con respecto al primer tejido básico que analizamos. Y una de esas características que veíamos es que las células no están juntas entre ellas, no hay medios de unión, y entre célula y célula hay un espacio que se llama espacio intercelular, que ese espacio intercelular estaba ocupada por una sustancia que tenía un alto contenido de agua y tenía proteínas, proteoglucanos, y también tenía fibras. A esa sustancia se la llama sustancia fundamental en el tejido conectivo. Y las fibras que podían tener eran fibras elásticas, fibras colágenas, fibras reticulares. Y de acuerdo a la proporción de células, fibras y sustancia fundamental, nosotros íbamos a clasificar a los tejidos. Y en esa clasificación también decíamos que había tejidos que estaban en el embrión, y entonces lo denominamos tejidos conectivos embrionarios. Y en esos tejidos conectivos embrionarios estaba el tejido que iba a dar origen al conectivo, que se llamaba tejido. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el tejido que daba origen al tejido conectivo? Mesenquimático. Exactamente, que era el tejido mesenquimático. Y también dijimos que los tejidos conectivos se clasificaban en tejidos conectivos no solamente embrionarios, sino de adulto. Y en el adulto también nosotros clasificamos los tejidos conectivos especiales. ¿Eso qué quieren decir, conectivos especiales? Que salen del tejido conectivo, pero tienen sus características especiales. Y dentro de esos tejidos conectivos especiales están dos tejidos que vamos a analizar en esta clase, que son el tejido cartilaginoso y el tejido óseo. Y nos va a quedar para más adelante analizar tejidos especiales como por ejemplo la sangre o el tejido linfoide, donde vamos a ver órganos que participan en la defensa del organismo. Entonces, hoy vamos a tratar dos tejidos, el tejido cartilaginoso y el tejido óseo, que no son los mismos, que son tejidos diferentes, que no es que el cartílago después pasa a ser hueso, va a transformarse, pero va a dejar de ser cartílago. Y no todos los huesos en un principio fueron cartílago. Entonces hay ahí como un pequeño llamado de atención para tener una concentración cuando lleguemos a ese punto. Bueno, vamos a decir algunas características del tejido conectivo. Dijimos, es un tejido conectivo especial, está compuesto como el tejido cartilaginoso, perdón, está compuesto de la misma forma que el conectivo, tiene células, tiene componentes, hay un micrófono abierto, tiene componentes extracelulares y en esos componentes extracelulares tiene una sustancia fundamental que tiene características un poco más rígidas que las que nosotros vimos en los tejidos la clase pasada, y también tiene incluida en esa sustancia fundamental, no solamente están células, sino también están las mismas fibras que vimos anteriormente.
En el caso del cartílago, las células que están en este tejido reciben el nombre de condrocitos. Y eso, o sea, cuando nosotros decimos condrocitos, directamente vamos a pensar en el cartílago. Y esos condrocitos están en unos espacios que le deja esa matriz cartilaginosa, que no es otra cosa que la sustancia intercelular, y esos espacios donde están los condrocitos se denominan lagunas. Y alrededor de esos condrocitos, alrededor de esas lagunas, están incluidas fibras del tejido conectivo. Hay una característica que diferencia al cartílago del resto de los tejidos conectivos, es que no tiene vasos sanguíneos, no tiene vasos sanguíneos propios. ¿Cómo entonces la pregunta sería, ¿cómo se alimenta ese tejido si no tiene su propia vascularización? Y la vascularización llega hasta la periferia del cartílago, pero no entra al cartílago. Y el cartílago, si nosotros nos ponemos a pensar, vamos a ver que el cartílago es un poco blando, ¿verdad? Porque a veces ustedes mordieron alguna parte cartilaginosa, o tocaron, o presionaron con el cuchillo, y no tienen la consistencia que tiene el tejido óseo. Y esa característica que tiene una rigidez que no es la del hueso, está dada por su constituyente intercelular. El cartílago tiene abundante cantidad de agua, y el agua en el cartílago le ayuda a cumplir la función que es la de soportar presiones. Él, al tener agua entre estas, si ustedes miran esta imagen, la sustancia intercelular, al tener cantidad de agua, permite que los vasos sanguíneos que están acá en la periferia, esos nutrientes, difundan con el agua que está acá en estos espacios entre célula y célula, y puedan llegar a atender las necesidades celulares. Cuando el cartílago se vascularizó, que es un proceso que suele pasar, ese cartílago le queda poco tiempo de vida, porque la vascularización del cartílago determina la muerte de la célula y el reemplazo. Primero hay un proceso de calcificación y hay un reemplazo por células óseas. Lo normal en nuestros cartílagos de personas adultas es que el cartílago no está vascularizado. Si nosotros nos golpeamos el cartílago, si ese cartílago se lesiona y tiene que haber una reparación con la afluencia de la sangre, ese cartílago se puede calcificar y después osificarse. Son dos procesos que pasan, pero que eso no debería pasar. Entonces, eso es solo para mencionarle que las características del cartílago normal es que no tiene vasos sanguíneos propios, y las terminaciones nerviosas también llegan hasta la periferia, en un cartílago normal. ¿Me expliqué hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, cuando yo trato de explicar por ahí, pero por ahí capaz que enriedo un poquito más, pero si no se entiende, ustedes me dicen, entonces yo busco otra vez otra forma de explicar. Bueno, entonces dijimos, las células ¿cómo se nutren? Se nutren por difusión a partir de los vasos sanguíneos que llegan hasta la periferia del cartílago. Hay un tejido conectivo que rodea al cartílago, que se llama pericondrio. Tejido conectivo que rodea al cartílago, que se llama pericondrio. Ahora, ese pericondrio tiene la característica, acá está, por ejemplo, ¿sí? Este es el límite del cartílago, y el pericondrio está acá.
Ese pericondrio tiene la característica de que está presente en todos los cartílagos hialinos, que ya vamos a ver cuáles son, pero no está presente en los cartílagos hialinos de las articulaciones. Entonces, si nosotros nos miramos la rodilla o las articulaciones de las manos, del brazo, en las articulaciones los cartílagos no tienen pericondrio. Todo el resto del cartílago, y que sea cartílago hialino o cartílago elástico, tiene pericondrio. Si nosotros nos tocamos la nariz, alrededor de ese cartílago de la nariz, o nos tocamos la oreja, alrededor de ese cartílago, en la periferia, existe pericondrio. Hay 3 tipos de cartílago en el organismo. El más abundante y el más importante es el cartílago hialino. Hay otro cartílago que es el cartílago elástico, y hay un tercer tipo de cartílago que es el cartílago fibroso o fibrocartílago. Cuando nosotros hablamos de cartílago tenemos que pensar de dónde salen. Siempre que hablamos de un tejido pensamos de dónde sale, porque eso tiene que ver con las características que nosotros estamos analizando, que ese tejido nos está mostrando. Ese cartílago, ¿de dónde sale? Sale del tejido mesenquimático, y ese, cuando nosotros nos estamos formando, cuando estamos siendo gestados, aparece ese tejido mesenquimático en la hoja embrionaria media, que es el mesodermo. Y las células mesenquimáticas, ustedes vieron la clase pasada que eran células que tenían prolongaciones, así como aparece esta imagen acá. Estas células que tienen prolongaciones con el núcleo central son células mesenquimáticas. Esas células mesenquimáticas, a medida que va pasando la gestación, que nuestro cachorrito se va gestando, que nuestro ternero se va gestando, esas células mesenquimáticas van a cambiar sus características, van a perder sus prolongaciones y se van a hacer células redonditas, como está acá en la segunda figura. Estas células redonditas tienen un núcleo central y tienen un citoplasma que va a tener abundante retículo endoplásmico rugoso y aparato de Golgi. Estas células ya no se llaman células mesenquimáticas, sino que se van a llamar condroblastos. Esos condroblastos ya están en condiciones de ir secretando la matriz cartilaginosa, y eso va a pasar, y a medida que ellos secretan la matriz alrededor de ellos, hace que ellos tomen distancia entre ellos, como marca esta figura 3. A medida que este condroblasto va secretando matriz y este otro va secretando matriz, hace que las células estén más alejadas. Esta es una célula que se va a dividir para formar nuevas células, nuevos condroblastos que secretan matriz, y nosotros vamos a tener esta imagen finalmente en el cartílago que vamos a observar en el preparado. Vamos a tener células que se dividieron, que pueden estar así, una célula que se dividió y dio origen a una célula hija, o células que se están dividiendo, una se dividió, dio origen a una célula, esta se va a dividir, entonces podemos tener grupos de células. Esas células están muy próximas entre ellas y están rodeadas por matriz, hasta que se comienzan a separar otra vez y se vuelven a dividir, y el proceso puede seguir así en forma constante. El cartílago es un tejido que crece en forma constante toda la vida del individuo. No al mismo ritmo, pero sí tiene capacidad para multiplicarse durante toda la vida. A estos pequeños grupos de células, que son de 2 células, de 3 células o de 4 células, se van a llamar en el cartílago grupos isógenos. ¿Sí?
Entonces, nosotros partimos de células mesenquimáticas estrelladas a condroblastos que tienen aspecto redondeado, condroblastos con capacidad de secretar la matriz que hace que ellos se separen entre ellos, condroblastos que se pueden dividir y esa división origina primero grupos de 2, de 3 o de 4, o en este caso de 5, y después esas células otra vez vuelven a secretar matriz, se vuelven a separar y otra vez se pueden multiplicar. Ese es el proceso de formación de cartílago. Dijimos Profe, que sí. disculpe, ¿cómo se llaman los grupos? Grupos isógenos, sin H, isógenos. A ver, acá mira, acá está escrito isógeno, ¿sí? Sí, gracias. Bueno, entonces nosotros tenemos en el organismo, dijimos, 3 cartílagos, el cartílago hialino, que es el más abundante, el cartílago elástico y el fibrocartílago. La diferencia entre ellos la vamos a analizar, pero una ya la mencionamos, que este es el cartílago que no tiene pericondrio a su alrededor, que es el fibrocartílago, no tiene pericondrio. Estos dos tienen pericondrio, pero este no tiene en la superficie articular. Todas las articulaciones que nosotros tenemos tienen cartílago, porque si no, el hueso estaría rozando, y el hueso es una estructura sumamente rígida, sumamente dura, que si no tiene la amortiguación que le da el cartílago, nos va a provocar mucho dolor. Entonces, siempre está participando en las articulaciones, está participando el cartílago. En esa parte, el cartílago no tiene pericondrio. Vamos al cartílago hialino. El cartílago hialino tiene un aspecto así como si fuese un aspecto vidrioso, azulado. Si nosotros, ustedes en anatomía, ustedes lo habrán visto a los huesos largos, como en sus extremos los huesos largos tienen cartílago. Cuando cocinamos o comemos pollo, en los huesos largos del pollo también podemos ver un cartílago que tiene un color más bien blanquecino, brillante, ¿sí? Este es un cartílago que dijimos es el más abundante, el más frecuente, y está donde en las articulaciones, están las costillas, en los extremos de las costillas está formado por cartílago hialino. En el esqueleto de la nariz, en los cartílagos de la laringe, en los cartílagos de la tráquea, de los bronquios, todo en esas regiones está presente el cartílago hialino. Esos cartílagos tienen, es lo que se llama, lo que estoy mencionando en la diapositiva anterior, que son pequeños núcleos, son núcleos de célula, hay un micrófono abierto, que se llaman núcleos de multiplicación o núcleos cartilaginosos. Y acá viene una primera característica y tal vez una novedad, y por lo que estuve mirando así en el grupo de WhatsApp, hay algún problema para entender cómo crece el cartílago. Vamos a explicar ese crecimiento. Antes de eso les muestro acá en esta diapositiva para que no se me olviden. Fíjense acá, esta parte que es de la mitad de la fotografía para abajo está formada por cartílago. Todas estas estructuras más oscuras que ustedes ven acá corresponden a los núcleos isógenos. A los grupos isógenos, perdón. Esos grupos isógenos que tienen adentro tienen 2, 3 o 4 condrocitos, células del cartílago. Y entre grupo isógeno y grupo isógeno está la sustancia intercelular, o lo que se llama matriz en el cartílago. Ahora, esta parte que está acá arriba de la imagen es un poquito diferente. ¿Se dan cuenta ustedes que es diferente? La diferencia está primero en la tonalidad y después los elementos celulares que tiene.
Acá nosotros encontramos células que tienen, si ustedes prestan atención, hay células que se ve el núcleo alargado de estas células, sobre todo acá en esta parte más inferior. Y en la parte superior de la fotografía se ve una gran cantidad de fibras. Desde acá, desde la mitad hacia arriba, es lo que se llama pericondrio. ¿Qué era el pericondrio? Es el tejido conectivo que rodea al cartílago. ¿Cómo está constituido ese pericondrio? Esta parte interior, esta parte que está más próxima al cartílago, esa parte tiene una abundancia de elementos celulares. Y como es tejido conectivo, ¿qué es lo que tiene? Tiene células que se parecen a fibroblastos y que después se van a transformar en condroblastos para secretar matriz, para transformarse en condrocitos y quedar en los grupos isógenos. Y la parte superior de este pericondrio tiene una gran abundancia de fibras. Entonces, nosotros decimos que el pericondrio es la hoja de tejido conectivo que rodea a los cartílagos, que tiene una parte más profunda que es celular y una parte superficial que es fibrosa. Esta parte celular es sumamente importante porque es la que me va a explicar un tipo de crecimiento del cartílago que es a través de la diferenciación de estas células más profundas en condroblastos. A medida que esas células se van a ir diferenciando en condroblastos, ellos van a ir depositando matriz y esa matriz va a permitir que el cartílago vaya creciendo. Es como que yo voy poniendo ladrillos encima de un muro. Voy aumentando ese muro porque le voy poniendo cada vez más capas. Eso se hace por la presencia de estas células que se diferencian en condroblasto. A ese crecimiento del cartílago, porque se denomina crecimiento aposicional, porque es una superposición de capas. Y hay otro crecimiento que tiene el cartílago que se va a dar por la multiplicación que dijimos que tenían las células en la primera diapositiva que vimos, donde las células se multiplican desde el medio del cartílago. Si yo tomo, por ejemplo, estas células, se dividen y van a dar condroblastos. Y ellos secretan matriz, entonces van empujando la célula desde el centro hacia afuera. Esos son los dos tipos de crecimiento. Vamos a ver. Si nosotros pensamos en el crecimiento aposicional, sería como lo que yo les dije anteriormente, es como que estoy haciendo crecer el muro por superposición de células. ¿De dónde salen estos ladrillos? Estas células salen de la capa más interna del pericondrio. El otro crecimiento es un crecimiento intersticial y se da desde adentro hacia afuera por la multiplicación de las células que ya están en el cartílago. Y es como si yo tuviera esta masa y gracias a la levadura voy a tener dentro de un tiempo una masa de este tamaño porque eso permitió la expansión desde adentro hacia afuera. Uno se llama crecimiento aposicional y el otro se llama crecimiento intersticial. ¿Me expliqué? Sí, profe. Sí, profe, ahora se entendió profe. mejor. Bueno, perfecto. Entonces acá tenemos otra vez imágenes para ir reforzando. Estos son nuestras células, nuestros condrocitos. Esto que se ve acá es el pericondrio, esta es la capa más interna. Fíjense que estas células
se parecen con las células que vimos la clase pasada. Estas son las células que se van a diferenciar en condroblasto y van a sintetizar la matriz cartilaginosa. Y la parte más superficial de ese pericondrio es fibrosa, tiene fibras colágenas. Por eso el pericondrio tiene dos capas, la capa externa fibrosa y la interna celular, que permite el crecimiento aposicional. Acá está otra vez eso que está ejemplificando, el pericondrio en la capa celular. Fíjense cómo esas células de a poco se van a... Neymar le pide el 11 Di María le pide el 7 a Mbappé Hay le un pide el 9 micrófono y Icardi le abierto. pide el número Antonelli. Hay un micrófono abierto, hay un micrófono abierto. Aparecen células que se van a ir diferenciando y se van a transformar en células del cartílago. Esta es la imagen en la microscopía electrónica y esta es la imagen de una célula donde nosotros podemos ver el núcleo bien que tiene un tamaño considerable con respecto al citoplasma y los elementos de síntesis de proteínas que le van a permitir formar los elementos de la matriz extracelular. Vamos a ver, acá está otra vez lo que veníamos diciendo. Acá está la imagen del cartílago, estos son los condrocitos. Nosotros decimos cuándo es condrocito y cuándo es condroblasto. Cuando la célula se diferencia de una célula mesenquimática y pasa a ser una célula redondeada, esa es una célula que decimos condroblasto. Pero después ese condroblasto comienza a sintetizar la matriz y queda atrapado dentro de la matriz, y en ese momento ya no decimos más condroblasto, sino decimos condrocito. Y como esta es la matriz que ustedes ven de un color violeta, nosotros acá estamos hablando que en esta fotografía hay numerosos condrocitos, porque ya hay mucha matriz sintetizada acá. Y en esos condrocitos están, dijimos, en un espacio de la matriz que se llama laguna. Acá vemos el núcleo de esta célula. Acá está el núcleo, acá está parte del citoplasma, acá está el núcleo, parte del citoplasma, y hay veces que nos queda un espacio claro, porque cuando fijamos el material en formol, la célula es como que no le gusta ese medio y reduce su tamaño. Entonces queda como un espacio claro que no hay nada, porque la célula en realidad se achicó en el procesamiento histológico. Esta agrupación de células acá, esto es una célula, esta es otra, esta es otra, esta es otra, forma lo que se llama un grupo isógeno. Acá nosotros tenemos esa conformación. Acá tenemos las células con su núcleo, es un grupo isógeno. Acá está otra vez marcado el grupo isógeno. Acá ese grupo isógeno en este caso está constituido por 4 células. Pero a veces vemos por 2 células, a veces vemos por 3, a veces vemos por 5. Depende del momento de multiplicación celular. Acá nosotros... Profe, ¿sí? ¿cuál es el máximo que puede haber células multiplicadas? Y generalmente son 4, 5. Y después ya no es que hay un máximo, sino que como ellas comienzan a sintetizar el material, comienzan a separarse. Y ese grupo isógeno ya no está más formado, sino que esa célula va a formar otros grupos isógenos con sus células hijas. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, acá vemos la célula con su núcleo, con el retículo, con lípidos, con glucógeno en el citoplasma, y alrededor de esa célula va a haber una concentración de fibras de colágeno que le van a rodear a cada una de las células. Y a esa condensación de fibras se llama matriz capsular. Ahora, si yo tomo todo el grupo isógeno, veo que la matriz de sustancia fundamental tiene una coloración
alrededor del grupo isógeno un poquito más intensa. A esa matriz que está alrededor del que está formando parte del grupo isógeno se llama matriz territorial. Y finalmente, para complicar un poquito más, si yo tomo un grupo isógeno y al lado tengo otro grupo isógeno, la matriz que queda entre los grupos isógenos se llama matriz interterritorial. Entonces, yo tengo una matriz capsular alrededor de cada célula, tengo una matriz territorial que forma parte del grupo isógeno y una matriz interterritorial que está entre grupos isógenos. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿puede repetir, por favor, de nuevo? Se me cortó. Sí, es como está ahí en el dibujo. Tengo una matriz capsular que está formado por fibras, por una red de fibras de colágeno alrededor de cada célula. A eso se llama matriz capsular. La matriz territorial es la matriz de sustancia cartilaginosa que está formando parte del grupo isógeno, que es esto rosadito que se ve acá en este esquema. Y si yo tengo al lado otro grupo isógeno, entre grupo isógeno y grupo isógeno, la matriz cartilaginosa, ahí se llama matriz interterritorial. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, como yo trato de buscar alguna representación para que no quede tan en el aire así, voy a tomar como a estos huevos como si fuesen condrocitos. Y esos condrocitos estarían, fíjense el borde de estos condrocitos, estaría acá, estaría la matriz que se llama matriz capsular, como si eso que está más tostadito está marcando el límite, ¿sí? Ahora, este es un grupo isógeno formado por 2 células. Este es un grupo isógeno formado por 3 células, que sería lo que estaba representando en el esquema anterior. Si yo tomo otro elemento de cocina, esta sartén, y tengo otra sartén al lado, el espacio que me queda entre sartén y sartén va a formar lo que se llama matriz interterritorial. ¿De acuerdo? Sí, profe. El otro día yo en un práctico di un ejemplo de huevos fritos y se me rieron. No, los ejemplos hay que darlos porque es algo que después, y más cuando es un poco más raro, uno no se olvida. Y si tiene alguna similitud, por ahí nuestra memoria funciona cuando nosotros atamos las cosas con algo. Si la tratamos de mantener así como está, lo más probable es que nos olvidemos enseguida. Pero si atamos con alguna imagen, con algún ejemplo, eso queda. Bien, bueno, acá fíjense, acá destaca esta matriz, que es esa tonalidad basófila que nosotros tenemos, que es el espacio que está entre célula y célula, ¿sí? Es un poco más acidófila, un poco más rosada cuando está más cerca del pericondrio, pero en la profundidad es más basófila. Y los elementos que integran esa matriz, fíjense que está formado por los mismos elementos que vimos en la clase anterior. Está formado por un alto contenido de agua y tiene proteoglucanos. Y de esos proteoglucanos vamos a ver que se repiten. Está los glicosaminoglicanos sulfatados, el heparansulfato, el condroitinsulfato, también el ácido hialurónico, los mismos elementos que vimos allá en la clase anterior están presentes acá. La diferencia que tiene el cartílago es que las fibras de colágeno que están presentes en los cartílagos es fibra de colágeno de tipo 2. De tipo 2. Vamos a ver diferencias porque en el hueso hay de tipo 1. En el cartílago las fibras de colágeno son el mayor porcentaje es colágeno de tipo 2. En menor proporción hay otros tipos de colágeno.
Ese colágeno de tipo 2 se diferenciaba porque las 3 cadenas alfa eran iguales. El colágeno de tipo 1 tiene 2 cadenas alfa iguales y una diferente. Fíjense acá, lo que pasa en la matriz del cartílago, un gran porcentaje de agua que le permite amortiguar los golpes, tiene colágeno, un 15% de colágeno, tiene proteoglucano, de esos proteoglucanos tenemos el condroitinsulfato, el queratansulfato, el ácido hialurónico, hay proteínas adhesivas, y el porcentaje, fíjense el porcentaje de células que tienen, que en relación es un porcentaje bastante bajo. Y de esos, acá están marcados, de los colágenos que tiene, el 80% del colágeno es colágeno de tipo 2, donde todas las cadenas alfa son iguales. Esta es la imagen del cartílago con los grupos isógenos, la sustancia intercelular que está ocupada por la matriz cartilaginosa. El cartílago elástico es otro tipo de cartílago que está ubicado en otras regiones, como por ejemplo es la epiglotis, que es un cartílago que tenemos en la laringe, es el cartílago que tenemos en la oreja, en el pabellón auricular, en el conducto auditivo externo también, y en una parte del oído que se llama trompa de Eustaquio. Ahí hay cartílago elástico. Las características externas del cartílago elástico son un poquito diferentes, porque es un cartílago que tiene una mayor cantidad de fibras elásticas que el cartílago hialino. Mayor cantidad de fibras elásticas que el cartílago hialino. Y esas fibras elásticas le dan un aspecto macroscópico un poquito más amarillento, ¿sí? Y cuando nosotros teñimos con la técnica que tiñe fibras elásticas, que es un colorante que se llama orseína, nosotros vemos con esta tonalidad amarronada. Esas fibras elásticas son estas fibras que se ven acá en la sustancia, en la matriz cartilaginosa. Y los espacios estos que vemos acá pertenecen a los espacios que están siendo ocupados por las células, ¿sí? El núcleo no se ve en este caso porque no se tiñe con esa técnica, ¿sí? Se encuentran muchas fibras colágenas, de hecho que predominan las fibras colágenas, pero proporcionalmente hay más fibras elásticas que en el cartílago hialino. Acá vemos las fibras elásticas también teñidas con otra técnica, que es una técnica que utiliza, no me acuerdo bien, pero creo que es la que, esta es una fotografía que utiliza fucsina, ¿sí? Por eso se la ve con esa tonalidad, ¿sí? Entonces cuando, no tengo mucha seguridad de la técnica, pero sí es para destacar, yo sé que las fibras elásticas se colorean con esa técnica, y por la tonalidad que tiene, fíjense cómo se destacan las fibras acá en esta imagen. Y estos son los condrocitos, ¿lo ven? ¿Sí? Sí, profe. Sí, se ven. Bien. Entonces, vamos al tercer tipo de cartílago, que es el fibrocartílago o cartílago fibroso, y ahí nos encontramos con algunas diferencias. Este fibrocartílago, ¿dónde está? Vamos a pensar en las vértebras que nosotros tenemos. Entre vértebra y vértebra hay una parte cartilaginosa que forma lo que se llaman los discos intervertebrales. Esos discos intervertebrales están formados por cartílago fibroso. Hay una característica que este cartílago no tiene pericondrio. ¿Y cómo yo lo voy a definir al cartílago? Esto es bastante diferente a los anteriores, porque este es como que está en un término medio entre el tejido cartilaginoso hialino y el tejido conectivo denso, porque acá hay una combinación de presencia de condroblastos, pero también de fibroblastos. Entonces nosotros vamos a ver condroblastos, condrocitos, acá, pero vamos a ver también unos núcleos un poco alargados, vamos a ver si los podemos localizar acá,
un poco alargados que pertenecen a fibroblastos. Entonces, el fibrocartílago está en los discos intervertebrales o en los meniscos, que en la articulación de la rodilla no tiene pericondrio y está en un término medio entre el cartílago y el tejido conectivo denso. Nosotros vamos a ver las hileras de condroblastos y alrededor de, como superpuestas, vamos a ver hileras de fibras colágenas y vamos a ver también fibroblastos. Acá vemos otra vez condroblastos, este es el fibrocartílago, condroblastos, la matriz cartilaginosa y los núcleos estos alargados más pequeños que vemos acá pertenecen a fibroblastos. Entonces es un término medio. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Vamos a hueso entonces. ¿Estamos? ¿Seguimos? Sí, sí. Profe. Sí, profe. Bueno, no me dejen sola, ¿eh? Bueno, Doc, sí. No, pues jamás. en Bueno, el chat, perdón, sí. A ver, en el sí. chat habían preguntado si podría explicar otra vez los núcleos cartilaginosos. A ver, En el chat dice, profe, ¿puede volver a explicar qué serían los núcleos cartilaginosos? bien. Bueno, los núcleos cartilaginosos, a ver cómo saco esto de acá. Acá lo voy a cerrar. 2 segundos. A ver, vamos a pensar así. Yo les dije que el cartílago tiene capacidad para crecer durante toda la vida, ¿sí? Porque él tiene células que constantemente se están multiplicando. Es más, hay veces que ustedes se van a dar cuenta que hay algún, cuando somos más viejos, o miren el rostro de las personas muy viejas, es como que proporcionalmente tienen más aumentada, por ejemplo, la parte esta externa de la nariz, y es porque el cartílago continúa creciendo, sin embargo, el músculo disminuye su crecimiento. O las personas viejitas tienen, parece como que las orejas un poco más grandes. Eso no solamente es una cuestión de proporción, que el músculo disminuyó su tamaño, sino que el cartílago conserva su capacidad para crecer. Y esa capacidad queda, y es la que le permite al cartílago tener en esos momentos de división celular. Y es lo que nosotros vamos a también utilizar en la explicación de la osificación acá, cómo ese cartílago puede ir creciendo y puede después cambiar, modificarse y dar origen al tejido óseo. ¿Sí? Entonces son esos núcleos que quedan, esas agrupaciones que van quedando y que permiten la multiplicación de las células cartilaginosas y la expansión del tamaño de ese cartílago. ¿Sí? Sí, profe. Profe. Está bien que me digan, porque yo no consigo ver desde acá el chat, así que si aparece alguna pregunta, alguien que me las lea más alto. Bueno, vamos al tejido óseo. Nosotros en el organismo tenemos tejido óseo que ayuda a soportar toda nuestra estructura. Ese tejido óseo no es todo igual. Nosotros no tenemos todos los huesos de la misma, están de la misma estructura. Nosotros tenemos huesos diferentes. Vamos a pensar, el hueso que tenemos acá arriba en la cabeza es un hueso plano. El hueso de la pierna, el fémur, es un hueso largo. Y el hueso de las vértebras es un hueso corto. No es lo mismo. La estructura de esos huesos es diferente. Entonces, anatómicamente nosotros decimos hueso largo, hueso plano, hueso corto. Histológicamente vamos a clasificar al tejido óseo en 2 tipos
de tejido. El que se llama tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso. Si nosotros miramos acá este hueso, que es el fémur, vamos a ver que inclusive el hueso largo no es siempre igual en toda su extensión, sino que tiene partes de ser un hueso sumamente duro en el medio del hueso, pero en los extremos del hueso no es tan compacto. Pero todo eso tiene una razón en la dinámica del movimiento, en la amortiguación, en la combinación con el trabajo del cartílago. Entonces, nosotros, si tomamos este hueso, vamos a verlo, en este hueso vamos a ver dos ejemplos de tejido óseo. El tejido óseo compacto es el que está en el cuerpo del hueso. Y es el tejido óseo que va a estar formado estructuralmente por lo que nosotros llamamos sistema de Haber. En los extremos del hueso vamos a tener esta conformación que me da a mí ya la idea que ese no es un hueso completamente duro, con la dureza de este hueso del medio, y este es un hueso esponjoso, porque parece como si fuese esa esponja que nosotros utilizamos para lavar los platos, que ustedes deben saber mucho de lavar los platos. Bueno, piensen en esa esponja. Ese hueso se parece con esto, con esa esponja. Entonces, volvemos otra vez. Tenemos anatómicamente huesos largos, huesos planos, huesos cortos. Histológicamente los huesos están formados por dos tipos de tejido, por el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso. En el caso del hueso largo, como es el fémur, hay una combinación de tejidos donde se concentra en el cuerpo del hueso, lo que se llama diáfisis del hueso, se concentra el tejido óseo compacto. Y hacia los extremos hay un predominio de hueso esponjoso. Así como en el cartílago había una capa externa de tejido conjuntivo que rodeaba y que se llamaba pericondrio, acá hay una capa externa que lo rodea que se llama periósteo. Todos los huesos lo tienen, todos los huesos está presente ese periósteo, pero ese periósteo no llega hasta la superficie articular, sino que la superficie articular no tiene ni periósteo ni pericondrio. El periósteo llega hasta acá. Y el periósteo es esa membrana que nosotros la sentimos cuando comemos asado, como cuando llegamos al hueso, que hay como una piel que se desprende. Bueno, eso es el periósteo, como esa cascarita que tiene el hueso y que a veces está rico. Bueno, eso es el periósteo. Ese periósteo, al igual que en el cartílago, tiene una capa externa que es fibrosa y una capa interna que es celular, que también es importante porque a partir de esa capa externa va a haber una diferenciación de células en células del tejido óseo. ¿Sí? La parte interna sería endostio. La Yo parte- cuando hacía el esquema del sistema de Muy Haber, bien, muy veía que bien, tenía periósteo muy y bien. endostio y no entendía. Muy bien que lo mencionaste porque ya se me estaba por olvidar. Como dijo la compañera, los huesos no son cavidades cerradas, sino que son cavidades huecas. Ustedes me retaron la otra vez cuando dijeron que, cuando decían que no diga caracú, no diga eso, caracú. Bueno, el caracú es otro tejido, pero ¿dónde está el caracú? Está en la cavidad de los huesos largos. Y La médula. claro, es la médula, solo que nosotros llamamos vulgarmente caracú en un animal adulto donde ya la médula ya está con una invasión de tejido adiposo. Pero el hueso que está en contacto con la médula, ahí
lo está separando una capa de tejido conectivo que se parece con este periósteo, pero como está por dentro, no se llama periósteo, sino que se llama endostio. Y ese endostio también tiene una capa que es importante porque es una capa celular que le va a permitir a las células de adentro de las que están más en contacto con la cavidad, diferenciarse después en células del tejido óseo. Entonces, volviendo, el hueso tiene un tejido conectivo por fuera que tiene dos capas, que tiene una capa fibrosa y una capa celular que se llama periósteo. Y por dentro una capa de tejido conectivo también que se llama endostio, que se parece a la anterior, solamente que es un poquito más finita, pero se parece mucho a las externas. Muy bien. ¿Estamos hasta ahí? Doctora, ¿qué Sí. capas tiene el endostio? El endostio tiene, sobre todo se destaca una capa celular. Es más delgada y tiene menos fibras que lo que es el periósteo. ¿Sí? Pero se parece mucho, solo que es un poco más delgada. ¿Estamos? Profe, para Sí. diferenciar de qué era, ¿Para diferenciar qué? o sea, el endostio adentro tiene una capa para diferenciar sus células de quién. Para diferenciar sus células en células del tejido óseo. Gracias, profe. Primero son células del tejido conectivo, cuando son de la capa del endostio, pero después esas células se pueden modificar a células del tejido óseo. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. Ahí en la imagen que está apareciendo en la diapositiva, la que está a la izquierda vendría a ser que aparece un hueso largo. Sí. Ahí usted marcó el periósteo. ¿Podría marcar en dónde, con el cursor, dónde está el endostio? Ahí. Acá en ese esta esquema. larga, en esta. Sí. Acá, y ¿Cuál está ahí, sería? acá no se lo ve, pero esta es la cavidad de la médula y Ujú. lo que está separando la médula del hueso, ahí está el endostio. Como Bien. acá, como en esta parte. Esta línea que está marcando acá, el final del hueso y lo separa de la médula ósea, esa parte está recubierta por el endostio. ¿Sí? Gracias. Bueno, dijimos que el hueso compacto está formado por una unidad que se repite, que es el sistema de Haber. Entonces, la definición del sistema de Haber es la mínima unidad o la unidad estructural y funcional del hueso compacto. Y ese sistema de Haber está formado por un conducto, que es por donde van a circular los vasos sanguíneos, que se llama conducto de Haber. Y alrededor de ese conducto se van a disponer las laminillas óseas en forma concéntrica, y esas laminillas óseas tienen en su interior, tienen las células del hueso que se llama osteocito. Esas laminillas óseas en forma concéntrica forman el sistema de Haber, que tiene como eje central el conducto de Haber. Pero fíjense que la matriz del hueso es una matriz sólida y necesita que llegue la circulación sanguínea, porque el hueso no es un tejido muerto, es un tejido sumamente vivo, que está en constante remodelación, pero necesita que llegue circulación. La circulación llega como por los vasos que transcurren en el conducto de Haber y va a otro sistema de Haber, se comunica por conductos, por espacios que dejan las laminillas, y entre conducto de Haber y conducto de Haber queda un conducto que se llama conducto de Boltzmann. ¿Sí? Entonces, un sistema de Haber tiene un conducto de Haber y laminillas óseas concéntricas. En esas laminillas óseas se ubican los osteocitos.
entre sistema de Haber y sistema de Haber existe un conducto que se llama conducto de Boltzmann, como está escrito acá, y es este conducto que permite que un vaso sanguíneo vaya y atienda a este otro sistema. ¿Estamos? Entonces, profe, ¿cómo se llama? Los sistemas de Boltzmann están conectados entre sí. Los sistemas de Boltzmann conectan los sistemas de Haber entre sí y son transversales a la longitud del hueso. ¿Sí? Estos están dispuestos en forma paralela a la longitud del hueso. Estos son transversales a este conducto de Haber. ¿Sí? Son como puentes. Exactamente, son como puentes. ¿Y para qué sirven? Para que vaya la circulación a todo el hueso. ¿Estamos? Sí. Bueno, acá vemos, y es lo que ustedes van a ver en los preparados hoy, que es el sistema de Haber. El sistema de Haber, acá en el centro tiene el conducto de Haber, y alrededor del conducto de Haber aparecen las laminillas óseas. Esto que ustedes ven acá son los lugares que estaban siendo ocupados por los osteocitos. Los osteocitos son células del hueso. Digo, son lugares que estaban siendo ocupados por los osteocitos porque en realidad este ya es un material, ya es un hueso que está muerto. Y el espacio, no está más la célula porque la célula ya se degradó, pero quedó el espacio que esa célula tenía. Ahora, fíjense que hay varias capas de laminillas concéntricas. Pero el osteocito que está en la capa más periférica también necesita nutrirse. ¿Y cómo se va a nutrir ese osteocito si la circulación está acá, en el vaso sanguíneo que está acá? Entonces los osteocitos inventaron un sistema de comunicación entre ellos y se hicieron células que tienen muchas prolongaciones. Y esas prolongaciones transcurren por como si fuesen unas cavernas, como si fuesen unos canalículos que comunican al osteocito que está más lejos del vaso sanguíneo con el osteocito de la laminilla anterior. Y este osteocito se comunica con el osteocito de la laminilla anterior, y este de la anterior, y este de la que está más próxima al vaso sanguíneo. Entonces, los nutrientes pasan por esos canalículos, le van pasando a este osteocito, a este otro, de tal forma que llegan al osteocito de la última laminilla de ese sistema de Haber, que puede ser atendido a través de esos canalículos. Los osteocitos son células que están atrapadas en la matriz osificada y que necesitan sus nutrientes, entonces estiran los bracitos, las prolongaciones por los canalículos, y le piden al otro, y ese otro le pide al otro, y le pide al otro, hasta que el que está más próximo al vaso sanguíneo pueda distribuir. ¿Sí? Esta es otra imagen donde se ve acá el conducto de Haber, todas las laminillas concéntricas que tiene, que en general no pueden pasar más de ser más de 8 laminillas concéntricas, entre 8 y 15 creo que son los más grandes, porque no pueden estar tan alejados del vaso sanguíneo, porque si no, la nutrición se va a ver perjudicada. ¿Sí? Entonces este es un sistema de Haber, otro sistema de Haber, otro sistema de Haber, y así uno al lado de otro en el hueso compacto. El sistema de Haber se llama también osteón, o también ustedes lo pueden encontrar como osteona. Es la unidad estructural y funcional del hueso compacto. El conducto de Haber está acá en el centro. Las laminillas concéntricas son la disposición que tienen esas laminillas óseas con los osteocitos, y el conducto de Boltzmann son los que comunican los conductos de Haber entre sí. Los vasos sanguíneos, ¿de dónde llegan en el hueso? Llegan de acá, de la periferia. De la periferia, y van a dividirse y van a entrar al sistema de
Haber por el conducto de Haber. Y van a pasar a otro sistema por el conducto de Boltzmann. Acá está esto que es nuestro periósteo, que está pegado al hueso y está pegado, adherido por la presencia de unas fibras que se llaman fibras de Sharpey, que ustedes ven acá en el esquema, que pega el periósteo a la superficie ósea. Y acá está el endostio del lado de adentro, próximo a la médula. Otra vez el esquema de los sistemas de Haber, conducto de Haber, conducto de Boltzmann, que es transversal al conducto de Haber. Fíjense que hay algunas veces que nosotros vemos algunas laminillas que no están estructuradas en sistemas de Haber, no son laminillas concéntricas, sino que son laminillas que quedaron entre sistema de Haber y sistema de Haber, porque son antiguos sistemas de Haber que se destruyeron. Entonces son laminillas, se llaman laminillas intersticiales. Bueno, acá otra vez esa imagen del hueso con el conducto de Haber, conducto de Boltzmann, y acá nosotros vemos cómo el hueso se va formando. Este es un hueso joven que todavía no está terminada su conformación en sistema de Haber, es un hueso inmaduro, y después con el tiempo va adquiriendo esa estructura. ¿Sigo? ¿Sí? Sí, sí. Bien, el otro tipo de hueso es el hueso que nosotros llamamos hueso trabecular. Y ese hueso trabecular es el hueso que predomina en los huesos planos de la cabeza, el que predomina en las vértebras, por ejemplo, es el que predomina en los extremos de los huesos largos, o en la parte más interna de los huesos largos. Está compuesto por laminillas, pero esas laminillas óseas no están formando sistema de Haber, sino que son laminillas que están extendidas. A esa forma de estructura se llama osteona trabecular. No es circunferencial, sino que es trabecular. Y en esta imagen, todo esto que ustedes ven de este color más violeta es hueso trabecular. Fíjense que acá nosotros no vemos sistema de Haber. Y lo que está entre estas trabéculas es médula ósea. En la parte más interna de los huesos largos, nosotros tenemos este tipo de hueso. En el hueso plano también vamos a tener un predominio de hueso trabecular. ¿Hay hueso compacto también? Sí hay, pero predomina el hueso trabecular. Muy bien. Acá está el periósteo, que ya lo mencionamos anteriormente, ¿sí? Que está por fuera del hueso, y en la parte más interna de los huesos largos está el endostio. Acá está el hueso trabecular. La matriz ósea, o sea, lo que está entre célula y célula, lo que está alrededor de cada uno de los tipos celulares que vamos a mencionar del hueso, tiene dos formas. Tiene lo que se llama una matriz orgánica y una matriz inorgánica. Esa matriz orgánica del hueso, ¿quién está presente? Están presentes fibras colágenas. Esas fibras de colágeno son fibras de colágeno fundamentalmente de colágeno de tipo 1. El resto de la matriz ósea está formado por proteoglucanos que decíamos que eran proteínas más glicosaminoglicanos, y se agregan algunos elementos específicos del hueso que se antepone la denominación de ósteo. Hay moléculas asociadas con la calcificación que se llama osteocalcina, moléculas adhesivas de proteínas adhesivas que se denomina osteonectina, y otras como osteopontina, que son similares a la fibronectina que nosotros veíamos
en el tejido conectivo. Esa es la parte orgánica de la matriz ósea. ¿Qué tiene entonces? Tiene fibras de colágeno de tipo 1, tiene proteoglucanos, y a esos proteoglucanos se le agregan proteínas propias del tejido óseo, como es la osteocalcina, que permite o facilita la calcificación del hueso, osteonectina, proteínas adhesivas, que se denominan también, que entran con el prefijo de osteo. ¿Y qué más tiene? Tiene una parte mineral, y esa parte mineral representa un gran porcentaje en el hueso, porque es lo que le va a dar la dureza al hueso. Y esa parte mineral está formada fundamentalmente por la presencia de fosfato de calcio. Prácticamente el 99% de calcio que nosotros tenemos en el organismo, ¿dónde está reservado? En el hueso. Y el calcio es un elemento que nosotros necesitamos para todas las funciones de las células. ¿De dónde sale y dónde se reserva? En el hueso. ¿Cuáles son las células del tejido óseo? Son células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos, células de recubrimiento óseo, y una célula que no sale de las células mesenquimáticas que se diferencian en células óseas, que se llaman osteoclastos. ¿De dónde sale esta célula que tiene un origen diferente? Esta célula sale de la médula ósea. Las células osteoprogenitoras, ¿de dónde salieron? Salieron primero de las células mesenquimáticas, que se diferencian en células osteoprogenitoras. Estas osteoprogenitoras van a dar origen a los osteoblastos. El osteoblasto, cuando comienza a secretar la matriz ósea, se va a transformar en osteocito, que es la célula por excelencia del hueso, y quedan unas células de recubrimiento óseo que se ubican en la periferia, en la superficie externa o en la superficie interna. Y estas células que dijimos que salen de la médula ósea y que tienen la función de remodelar el hueso, tienen una función de fagocitosis, pero no se originan de estas células, tienen otro origen diferente. Células osteoprogenitoras aparecen de las células mesenquimáticas, ¿sí? Y esas células mesenquimáticas se van a diferenciar. Se parecen en principio se parecen mucho a los fibroblastos, pero después van a convertirse en células que van a tener un citoplasma diferenciado que le va a permitir secretar la matriz ósea. Estas células osteoprogenitoras permanecen todavía después del nacimiento, quedan como pequeñas concentraciones por si hay una necesidad de diferenciación celular. Los osteoblastos son células que parecen como células epiteliales planas o más bien cúbicas, fíjense como acá parece como que tienen aspecto cúbico, y estas son las células que van a secretar la matriz orgánica del hueso, todas las fibras colágenas, del colágeno de tipo 1, más los proteoglucanos, glicosaminoglicanos y las proteínas adhesivas van a salir de esta célula. Cuando ella queda atrapada en la matriz que secretó, se va a transformar en un osteocito. ¿Sí? Fíjense el aparato que tiene ese osteoblasto para secretar, para sintetizar esa célula. Los osteocitos son estas células que están en las laminillas óseas, que tienen prolongaciones y que se comunican con el vaso sanguíneo, y que pasan los nutrientes a través de los canalículos que quedan acá, y en esos canalículos transcurren las prolongaciones de los osteocitos y permiten que estos últimos, más alejados de los vasos sanguíneos, puedan nutrirse. ¿Sí?
¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Puede repetir, porfa, la explicación de los osteocitos? De los osteocitos son los osteoblastos que quedaron ya atrapados en esa matriz que fueron secretando, es el osteoblasto que quedó atrapado en su matriz y que se transforma en una célula que tiene muchas prolongaciones y esas prolongaciones quedan como medio de comunicación entre un osteocito y otro osteocito para el pasaje de nutrientes por esos nexos, porque ellas se van a unir por uniones de tipo nexo. Y finalmente tenemos el último tipo celular que proviene de las células mesenquimáticas, que son las células de recubrimiento óseo. Esas células de recubrimiento óseo son denominados también osteocitos de superficie. Tenemos en la superficie externa del hueso o en la superficie interna. El osteoblasto se puede transformar en un osteocito o se puede transformar en una célula de recubrimiento óseo. Y es la célula que nosotros vemos acá. Todos estos huesos y las células de recubrimiento óseo están acá en la superficie. Ellas están a la espera de que exista alguna necesidad de síntesis de hueso para transformarse en osteoblasto y que ellos vayan secretando una matriz nueva. Este es el último tipo celular que se llama osteoclasto, que sale de la médula, no deriva de las células mesenquimáticas, sino que sale de la médula. Es una de las células grandes que tenemos en el organismo, con muchos núcleos, puede tener 50 núcleos, 60, 100 núcleos. Acá se ve, por ejemplo, esta célula, parte de la cantidad de núcleos que tiene, y estas células son las que van a ir remodelando el hueso. Tienen en su citoplasma muchísimas enzimas, que están guardadas en lisosomas, y ellos van a ir como comiendo el hueso y liberando calcio cuando el organismo necesita. Esta célula trabaja gobernada por la acción de hormonas. Cada vez que nosotros necesitamos cambiar hueso o necesitamos calcio para nuestras funciones, el osteoclasto está permanentemente sacando eso del hueso, de la matriz inorgánica que tiene el hueso. ¿Sí? Este es el proceso de formación de la célula. Por un lado nosotros tenemos la línea que va a dar origen a las células del hueso propiamente dicho, y por otro lado las células que vienen de la médula ósea que originan el osteoclasto. Y el osteoclasto se apoya así en el hueso y larga estas prolongaciones, estos pseudópodos, y esos pseudópodos, en la superficie se va a liberar las enzimas que van a degradar la matriz ósea. Vamos a tomarnos estos últimos minutos para explicar algo de lo que es la osificación. Los huesos, tenemos dos tipos de huesos. Los huesos no se osifican de la misma forma. Hay un hueso que es el hueso largo, que primero, antes de ser hueso, fue cartílago. Sin embargo, estos huesos planos, los huesos cortos, no necesitan ser cartílago antes para transformarse en hueso, sino que ellos directamente van a ser hueso. ¿Sí? Entonces, la osificación intramembranosa se diferencia de la osificación endocondral. Primero, la primera transcurre en huesos planos y huesos cortos, que son predominantemente huesos esponjosos. Esta otra transcurre en los huesos largos, que son huesos compactos. Esta no necesita un molde cartilaginoso. Esta es primero cartílago y después se transforma en hueso. La osificación intramembranosa, que es propia del hueso esponjoso,
las células mesenquimáticas directamente se transforman, se modifican a osteoblastos. Esos osteoblastos comienzan a secretar la matriz ósea y van a formar las trabéculas. Acuérdense que esto no tiene sistema de Haber. Esa es la osificación intramembranosa. Mesénquima, osteoblastos que secretan matriz ósea, forman trabéculas y esas trabéculas son los huesos esponjosos. ¿Sí? Entonces, estas son las células mesenquimáticas con sus prolongaciones y esas células mesenquimáticas se transforman en osteoblastos que van a secretar esta trabécula o espícula del hueso esponjoso y no necesito cartílago. Punto final de la osificación intramembranosa. Acá está la espícula o trabécula del hueso esponjoso, no tiene sistema de Haber y las células son células mesenquimáticas que se transformaron en células osteoblásticas y ellas secretan el hueso y esta es la trabécula de hueso esponjoso, lo mismo que esta que está acá. ¿Sí? Otra trabécula más, trabécula o espícula, y es propia de los huesos planos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, la osificación endocondral es un proceso más complejo. La osificación endocondral es propia del hueso compacto. Antes de ser fémur o hueso húmero, esos fueron cartílagos. Había un molde cartilaginoso primero y sobre ese molde cartilaginoso el cartílago va a ser reemplazado por tejido óseo. Y ese es un proceso complejo. Acá está el molde de cartílago, ustedes habrán visto este esquema en los dibujos, hay un molde cartilaginoso y acá empieza a depositarse, a formarse un manguito que se llama manguito subperióstico. Y a partir de este manguito va a llegar una vascularización y esa entrada acá va a dar origen a los vasos sanguíneos que después van a entrar en cada uno de los sistemas de Haber. En este hueso se va a formar lo que se llama un centro de osificación primario en este cuerpo que todavía no es hueso, es cartílago en realidad. Posteriormente, en los extremos de ese molde cartilaginoso se van a formar lo que se denominan centros de osificación secundario. O sea que la osificación se va a dar desde el centro hacia los extremos, pero también se va a dar desde el extremo hacia el centro. Esta permanencia de cartílago en los extremos va a permitir que ese hueso vaya creciendo en largo y nos permite a nosotros un crecimiento en alto, porque el hueso a medida que va creciendo nosotros vamos ganando altura. Va a llegar un momento que ese proceso se va a detener. Ese proceso de crecimiento se detiene ¿cuándo? Se detiene cuando nosotros llegamos a la pubertad. Nosotros crecemos desde que estamos en gestación hasta la pubertad. Después dejamos de crecer, ya no crecemos más. Y eso pasa ¿por qué? Porque en la pubertad aparecen hormonas, las hormonas sexuales, la testosterona, los estrógenos, que van a impedir que este cartílago se siga multiplicando. En la velocidad que se venía multiplicando, entonces ese hueso deja de crecer en largo. Se va a sellar ese lugar de multiplicación cartilaginosa. Entonces, volviendo otra vez, después de este relato, vamos a repasar lo que tenemos acá en la diapositiva. Nosotros tenemos un molde cartilaginoso que es este que aprovecha el hueso para formarse.
hay un molde cartilaginoso en la osificación endocondral. La primera formación de hueso se da a través de la formación del manguito subperióstico que conforma lo que se llama el centro de osificación primario, que se da en lo que va a ser la diáfisis de los huesos largos. ¿Sí? Después va a haber un reemplazo del cartílago que está en los extremos, ¿sí? Y va a originar lo que se llama los centros de osificación secundario. ¿Sí? Esto es no sé si dije bien, esto es diáfisis y estos son los extremos que son las epífisis de los huesos, donde están los centros de osificación secundario. Acá nosotros vamos a tener zonas que el cartílago que está siendo influenciado por las ondas del crecimiento van a permitir que ese hueso siga creciendo. Y ese cartílago va a dar origen va a tener regiones diferentes. Este extremo del hueso largo todavía conserva su cartílago y el hueso va a crecer a partir de la multiplicación de este cartílago que después va a ser reemplazado por hueso. Vamos acá. Acá está el molde cartilaginoso, acá está, continúa, acá está el centro de osificación primario, acá está, aparece el primer centro de osificación secundario, acá ya tenemos dos. Fíjense que todo esto se hace con la presencia de los vasos sanguíneos. Acá queda cartílago, y ese cartílago es lo que nosotros tenemos acá en estos esquemas. Ese cartílago va a permitir crecer. Crece primero como cartílago, pero después es reemplazado por hueso. ¿Sí? Todos estos esquemas están explicando ese proceso. Entonces, ustedes van a ver en el trabajo práctico, este cartílago en los extremos tiene diferentes regiones. Hay una zona que está más próxima a la superficie articular que se llama cartílago en reserva. Hay otra zona del cartílago donde vemos una multiplicación de células que se llama zona de multiplicación de condrocitos. Hay una tercera zona donde los condrocitos aumentan de tamaño que se llama zona de hipertrofia. Ese aumento de tamaño ya comienza a decretar la muerte de los condrocitos. La otra zona que sigue es la zona de calcificación de cartílago. Cuando el cartílago se calcifica es cuando le llegan los vasos sanguíneos y con la llegada de los vasos sanguíneos llegan células del hueso. Y esas células del hueso van a reemplazar a ese cartílago calcificado y van a formar van a depositar hueso. Acá nosotros tenemos eso que estoy diciendo. En esta primera parte nosotros tenemos el cartílago en reserva. Arriba de este número 1 está la superficie articular. Esto es el cartílago como nosotros vimos al principio de la clase. Cartílago hialino, cartílago en reserva, zona de cartílago en reserva. La otra zona es la zona donde el cartílago está multiplicándose constantemente y es la que va a permitir ese crecimiento intersticial del cartílago. A esa zona se llama zona de proliferación o en pilas de moneda por el aspecto que tienen en ese ordenamiento que tienen los grupos isógenos. La otra zona donde se ven los condrocitos hipertrofiados, que ya me está indicando el cambio y próxima muerte de los condrocitos, se llama zona de hipertrofia. Y esa zona de hipertrofia le continúa una zona de cartílago calcificado, que ya es un cartílago muerto, y
que va a ser reemplazado por células del tejido óseo. Todo ese proceso se da constantemente hasta que se para cuando llegamos a la pubertad. Después de la pubertad nosotros dejamos de crecer, o nuestros animales dejan de crecer en altura, en longitud, porque se sella esta zona, que es la zona donde el cartílago está multiplicándose, toda esta parte en el extremo del hueso. Ese cartílago ya no se puede multiplicar más. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que considerar en esto? A ver, voy a ver si puedo dejar de presentar y volver con ustedes un ratito. Es lo siguiente: considerar las diferencias entre osificación, dónde se da, y la necesidad de un molde cartilaginoso o no. El proceso es un proceso sumamente complejo que nosotros tenemos que tratar de simplificar a los fines que nosotros podamos recordar y que nos sirva. Nosotros, en la osificación intramembranosa de mesénquima, pasa una diferenciación de osteoblastos y ellos depositan las espículas o trabéculas óseas. Huesos planos, no necesitan molde. Huesos largos, primero son cartílagos y después son huesos. ¿Cómo se hace? Primero se osifica la parte del cuerpo porque aparece el centro de osificación primario y en los extremos los centros de osificación secundario. En esos extremos hay cartílago que se van a multiplicar constantemente hasta que se pare de crecer, hasta que ya no haya más posibilidades de crecer. ¿Y cómo crece? Por una multiplicación de cartílago que tiene una región de cartílago en reserva, de multiplicación o en pilas de moneda, una zona de agrandamiento de los condrocitos y próxima muerte, una zona de calcificación y la última zona que ya me está acercando a la región de la osificación primaria es la zona de, después de la calcificación viene la osificación. Esto parece muy complicado. Es complicado en realidad, pero no hace falta que nosotros dominemos todos los pasos. Traten de fijar algunos puntos, porque esos puntos después nos van a dar a nosotros lugar para entender cómo crecen los animales, en qué momento, cómo un animal puede desarrollar en ancho un hueso, pero no en longitud. O sea, para eso me sirve este detalle de la osificación. ¿Es un proceso complicado? Es un proceso complicado. ¿Tienen que saber todo? Tienen que saber puntos y las diferencias entre las osificaciones. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Están todavía ahí? ¿Soportaron valientemente? Sí, Sí. profe. Sí, aquí estamos. Ya Ustedes le son- dijimos que no le íbamos a abandonar, profe, ya le dijimos. Bueno, mira que voy a Ahora a controlar. repasar solamente. Bueno, fíjense, no estudian todo, no se enloquezcan para grabar todo. Es algo muy complejo. Pero busquen los puntos y busquen siempre relacionar con algo para recordarlo. No hace falta estudiar todo, hace falta estudiar lo que nos sirve. Por ahí si nosotros tenemos alguna duda, vamos y consultamos, pero no hace falta que dominemos todo el proceso, sino saber. Y para eso yo creo que la utilización de esos esquemas que yo les estaba mostrando, o que es lo que ustedes van a encontrar en los libros, puede representar en forma sintética el proceso de osificación endocondral. Entonces, la recomendación es, miren el dibujito y aprendan sobre el dibujito los puntos más importantes, eso les va a facilitar. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, doctora. Bueno, bueno,
Acuérdense de entrar más temprano la próxima clase, entonces hablamos del parcial, ¿sí? 10 minutos antes, Bueno, porque si no, no me alcanza el tiempo, ¿sí? ¿Nos vemos? Bueno, Ok, profe, nos hasta vemos. luego, profe, gracias. profe. profe, muchas gracias. Oh, profe, me dan los platos. Sí, laven los platos y piensen en el hueso esponjoso, ¿sí? Sí, profe. Pero laven, ¿eh? Bueno, profe. Chao. Dale, Hasta profe. luego. Chao, Chao, chao. Doc, nos vemos. Chao, nos vemos, chao. Chao.